Vamos a comenzar ya con esta recta final del Congreso Civitec. En esta segunda jornada afrontamos las 3, 4 en realidad últimas mesas, últimos paneles, en esta tarde en la que, bueno, espero que durante la comida hayan saciado el apetito, pero hay un apetito que no ha quedado saciado esta mañana, me da la sensación, y es el de saber más y seguir hablando sobre inteligencia artificial. Hemos asistido a un panel muy interesante en el que se nos ha hablado de ese ser humano aumentado o ese aprendizaje sobre inteligencia artificial que ayuda a potenciar la productividad y la competitividad de las empresas y de que no debemos ser escépticos ante una tecnología que, bueno, es seguro que ha venido para quedarse. También hemos puesto sobre la mesa algunas de las inquietudes que se han demostrado en diferentes foros. Y es que es verdad que el debate sobre inteligencia artificial se ha hecho con todos los foros últimamente, ¿no? Se habló de ello en el World Economic Forum, en el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo sobre riesgos respecto al mercado laboral. Bueno, pues ha dado tiempo en esta misma mañana que conozcamos un dato más. Y es que el Banco de España, también en un informe publicado hoy mismo, habla sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en el español. Y es interesante lo que dice porque rebaja esa inquietud y dice que la robotización fomentará la aparición de empleos complementarios, tanto de alta como de baja cualificación. Esto es lo que dice el Banco de España en el día de hoy. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Lo vamos a hacer ahora hablando de inteligencia artificial creada o entrenada en la segunda lengua materna más hablada del mundo. El cuarto idioma más hablado del planeta, con 600 millones, pero este dato me parece que es muy interesante, es la segunda lengua materna en el mundo, solo por detrás del chino mandarín, es el español. Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial en español. Estos datos son de la ONU, los sacó ayer, que el 23 de abril, por lo visto, también es el Día Mundial del Idioma, además del Día del Libro y San Jordi. Así que interesante. Y vamos a hacerlo con esta mesa, con estos expertos que a continuación el moderador Ismael Gómez García, director de Estrategia Digital Global de la Organización de Estados Iberoamericanos, les va a presentar y conducir esta interesante mesa. Adelante. Mira, Yunes. Buenas tardes y gracias por venir y asistir a esta mesa sobre IA en español. Voy a ir presentando, bueno, se van a ir presentando los participantes de la mesa, empezando por Ulises Cortés. Si hay que decir tu cargo, aunque creo que estaba en el... Sí, está para ahí, ¿no? Bueno, ya no. Yo soy profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, investigo en el área de inteligencia artificial desde el año 82. Soy miembro fundador de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial. Soy miembro del Observatorio de Ética para la Inteligencia Artificial de Cataluña. Fundé el Observatorio de Ética de la Unión Europea. Soy miembro del Comité de Ética de la Universidad Politécnica de Cataluña y aparte soy representante mexicano en el Global Partnership of Artificial Intelligence and Governance de los datos mundiales. Pues yo soy Alejandro Torres, ingeniero industrial de aquí, de esta casa. Ahora mismo soy manager dentro de Minsight en la aplicación de inteligencia artificial en empresas de muy diferentes sectores y mercados y sobre todo llevando la eficiencia a los diferentes procesos y operaciones de nuestros clientes y apoyándonos en la base de la inteligencia artificial. Pues yo soy Elena González Blanco, soy responsable del equipo de inteligencia artificial y datos de los Digital Natives, es decir, startups grandes y unicornios de EMEA en Microsoft. Soy lingüista como formación, tengo un doctorado, estuve varios años en la universidad, por lo tanto pues es siempre un placer venir a esta casa. Y después he estado moviéndome mucho pues, en el mundo fintech, insurtech y en una mezcla entre startups y corporaciones. Y también he montado mi propia startup sobre modelos de lenguaje y aplicados al español. Y también quería presentar a Yunes, que está conectado, está online. Hi, Yunes. Hello. Yeah, hi. Thank you for having me. I'm Yunus. I'm an
adjunct lecturer of computer science at Stanford, and also online we do AI courses. So we have around 1.4 million people studying AI online, and also co-founder of 2 companies. One does AI data centers for governments, and another one is AI for education. So really excited to be here today. Thank you, Thank Younes. you. Quería empezar, queremos que sea un panel bastante dinámico, voy a ir lanzando una serie de preguntas y a ver quién le apetece empezar a contestar. Tengo la sospecha de que sé quién va a empezar a responder esta, pero es que quiero aprovechar que estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre cuál debería ser el papel de lo público y lo privado en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, sobre todo centrados en español, ¿no? Entonces, la pregunta es, por la que quiero empezar, es cómo debería ser esa IA en español que sirva para impulsar la sociedad iberoamericana. Bueno, pues, a ver, como comentaba nuestra presentadora, tenemos 600 millones de hispanohablantes en este mundo. Y tenemos una tecnología de inteligencia artificial que básicamente está entrenada mayoritariamente en inglés y después traducida. La diferencia entre lo que es el resultado en inglés de estos modelos, vamos ahora modelos de IA generativa, pero también tradicionalmente de las tecnologías de lenguaje, siempre ha sido bastante más elevada en cuanto a mejores resultados, porque se ha trabajado más, se ha investigado más y se ha entrenado con más cantidad de datos. Con el idioma español tenemos un reto y es que no es un solo idioma, sino que tenemos todas las variantes, toda la riqueza, toda la cultura que es parte de nuestro idioma y está en los distintos países reflejada también a través de cómo hablamos, ¿no? Yo voy a México y digo, me regala un vaso de agua. Si yo digo esto en España, esto no se entiende. Y entonces este conocimiento es un conocimiento que todavía tenemos pendiente de dotar a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial ahora mismo ha dado un salto exponencial, hemos llegado a la IA generativa, hemos encontrado que ChatGPT ha revolucionado el mundo, ha entrado en todas nuestras casas y de pronto todo el mundo se lo ha creído y aunque nosotros llevábamos ya muchos años trabajando en este sector, pues hemos visto que efectivamente hay una eclosión, por lo menos en la forma de percibirlo. Pero lo que parece que no nos damos cuenta es de que cuando llegamos a este nivel de variantes culturales, todavía queda mucho por hacer también en el ámbito tecnológico porque tenemos que educar a la tecnología a entender también pues, estas variantes que son regionales, que son dialectales, que son sociales y que son contextuales. Entonces, ¿cómo lo veo? Yo lo veo como una grandísima oportunidad, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de datos, como desde el punto de vista de aplicación real a casos de uso. Ya los modelos genéricos están muy bien, han aparecido, pero ahora tenemos que educarlos para que funcionen bien en un determinado dominio. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el ámbito legal en español. En el ámbito legal en español, pues de pronto los modelos empiezan a patinar. ¿Por qué? Porque la tradición del derecho romano no es lo mismo que la tradición del derecho angloparlante. Entonces, bueno, pues necesitamos contexto, necesitamos datos y también necesitamos lenguaje. Yo creo que llevo un rato pensando en qué iba a decir. Antes de que continúes, Younes, estaba pensando, tú has dicho que ChatGPT, por ejemplo, ha revolucionado el mundo. ¿Ha revolucionado realmente nuestro mundo en español? ¿Es la clase de revolución que necesitamos o es una revolución impuesta y necesitamos proponer la nuestra propia? Estoy pensando sobre todo que el inglés ha sido considerado tradicionalmente como la lengua franca, ¿no? De los negocios, de la ciencia. Bueno, si hablabas inglés podías tener, por ejemplo, una carrera científica, era más probable que te publicaran un paper. Pero estoy pensando, ¿qué ocurre cuando la lengua franca se convierte en un obstáculo en el caso de la inteligencia artificial? ¿Ulises? Bueno, si la pregunta era público o privado, yo creo que el problema es que los estados de la región iberoamericana no deberían permitir que una compañía transnacional que no reside en nuestros países imponga una forma tecnológica. Eso para empezar. Yo creo que deberíamos pelear por una soberanía tecnológica suficiente e independiente de cualquier otra manera de hacer. Y a partir de ahí, yo no creo que el ChatGPT sea una revolución, yo creo que es un hinchamiento de mercadotecnia para una tecnología bastante sectorial, que es dentro del aprendizaje automático, un tipo de tecnología que lo que hace es crear a partir de una entrada un resultado probabilístico que tiene un cierto nivel de calidad, pero que
tampoco podemos decir que detrás de él hay ningún razonamiento, no hay ninguna inteligencia. En la forma de programar el sistema quizás la haya, pero no cumple con ninguno de los requerimientos básicos de la disciplina, que es entender cómo funciona la inteligencia de los humanos, de los mamíferos en general, y tampoco nos permite comprender o mejorar nuestros conocimientos sobre la lingüística de los idiomas. Otra cosa es qué clase de sesgos una compañía que tiene unos intereses transnacionales puede introducir en los datos y cuáles son las capacidades de los gobiernos para eliminar estos sesgos. Y, por ejemplo, en el caso de lo legal, si nos interesa que haya ningún tipo de intervención de una máquina a la hora de analizar casos, producir sentencias. Ya ha habido un ejemplo en Colombia de un juez que intentó construir una sentencia utilizando ChatGPT en español. Entonces, el problema es que antes de todo eso, los gobiernos deberían refrenar la avidez de las compañías y regular. Y yo tengo una propuesta que estoy peleando con distintos amigos, que estamos metidos en el área de la inteligencia artificial, y es que no debería ser permisible que ningún programa que no esté certificado pueda usarse, al menos en los dispositivos que pertenecen al servicio público. Porque hasta donde yo sé, no ha habido ninguna certificación de ninguna de estas herramientas. Como el Estado no permite que ustedes tomen ninguna pastilla para curar ninguna dolencia si no ha pasado por una estricta certificación clínica. Aquí hay muchos ingenieros industriales, yo también soy ingeniero industrial. Nadie permitiría la instalación de un servicio, de un sistema de frenado de un elevador si no está certificado. O nadie permitiría la utilización de un motor de explosión interna a alta presión si no está certificado, debidamente certificado. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero certificar la tecnología que tenemos a disposición. Y yo creo, el profesor Mateo Valero, que es el director de mi centro, es una adalid de la soberanía tecnológica en el caso de la producción de chips. Yo creo que en el caso del software, en el caso de la inteligencia artificial, que es mi disciplina de investigación, deberíamos promover la certificación de este software. Otra cosa es que un individuo, de manera natural, quiera utilizarlo sabiendo los riesgos que supone esto, pero tampoco sabe cuáles son los riesgos. Son compañías que hacen un uso indiscriminado del lenguaje. Por ejemplo, dicen que las máquinas alucinan para evitar decir que fallan. Y eso lo han dicho ellos, página 42 de su manual, y hay que recordar que la definición de alucinación desde el punto de vista clínico y psiquiátrico está muy bien definida. Si estas máquinas están situadas en la realidad y pueden ver alterada su situación mental, pues esto sería. Así es que yo creo que es muy peligroso que abracemos de una manera tan feliz una tecnología que no nos pertenece, que no está certificada y que el gobierno no sabe cómo va. I wanted to ask a question to Younes, because he was the one that was bringing up that topic about AI sovereign. How can countries be AI sovereign? What do you think, Younes? How do you see this? And you have worked with several governments, and you have made several projects with, for example, Qatar. Am I correct? Hello, yes. Hello, Younes. Sorry, it's like... It was, what countries were you working with, some AI projects with AI in education? Was it Qatar, maybe? Yes, Qatar, Saudi Arabia, Morocco, and recently Kazakhstan. How do they see the question of AI sovereignty? Yes, so the thing is, a lot of these governments and their ministries, they cannot use ChatGPT. So they want a local version of ChatGPT so that they could use it in their healthcare sectors, in their education sectors, in intelligence and other sensitive ministries. So one thing that these governments are heavily investing in is being able to equip their governments, their public sector with these technologies without having to share any information or data with foreign cloud providers.
So that's one of the most critical things that we've been looking at. The other thing is it's very expensive to provide an entire country with ChatGPT resources. As you can see, it's $20 per subscription if you want the pro version because of the inference costs. And these countries require huge infrastructures to be able to provide and budgets to provide such technology. So there are a lot of optimization procedures that we have done for them. So Ulysses was defending the concept that countries should be sovereign in this aspect. So how do you see that happening? Do you see that, I mean, for example, Yes. those Arabic countries, do they really see that as like a strategic a plan that they have? Is it only about national security, or is it about promoting their own language? It's definitely also about promoting their own language. A lot of the values and morals that are cooked in, like, I don't know, ChatGPT or these other open source models are, trained by the US or similar countries and do not necessarily represent the values or the morals of Middle Eastern countries or African countries. So that's on one end. The other thing is many times actually, these models don't work well or as well in, like, for example, Arabic or Berber or the Kazakh language. So what these countries are also looking at is how could they bring up to speed the performance of these large language models while working on a low resource language, because they don't have as much data as their English counterparts. So there are lots of strategies and techniques to help these countries get up to speed and to collect their data sets by using public sector, whether it's in education or healthcare or different verticals. So that's on the other front. Alejandro, que viene, digamos, también, igual que Elena, representando el sector privado, es una perspectiva diferente, comercial, de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú la cuestión que ha sacado Ulises y de la que ha hablado también Younes, de la soberanía nacional respecto a los modelos? A ver, yo creo que ChatGPT y este tipo de modelos que han irrumpido, yo creo que han abierto muchas mentes dentro del entorno y de las empresas privadas, sobre todo, porque yo creo que antes de ChatGPT y este tipo de modelos se aplicaba inteligencia artificial, pero se aplicaba en casos de uso muy particulares y necesitabas entrenar un modelo para ese caso de uso en particular. Y ahora con este tipo de modelos, que son generalistas, quitas barreras de entrada, democratizas un poco el uso de la inteligencia artificial y de la posible aplicación que tienen este tipo de modelos. Y eso va a hacer que, al final, y lo que está haciendo es, dentro de las empresas, están viendo el valor que la inteligencia artificial puede tener en su día a día, cosa que antes era más difícil que los clientes viesen, porque antes tú tienes que hacer un caso de negocio y decir, vale, pues yo te tengo que hacer un modelo particular para tu caso de uso, necesito datos para poder entrenar ese modelo. Ese business case al final se basa en un porcentaje de eficiencia que vas a obtener y si no cumples ese porcentaje de eficiencia no lo vas a conseguir, ¿no? Y todo eso, en cierta medida, se elimina gracias a este tipo de modelos. Hay una barrera de entrada que te estás eliminando y que al final es lo que a las empresas les hace atractivo el querer usar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, las empresas, bajo mi punto de vista, van a demandar el uso de estas tecnologías y yo lo veo como una herramienta más. Es un medio que nos va a permitir hacer procesos más eficientes, acortar los tiempos, sobre todo pues, en temas de servicio al cliente, mejora de atención al cliente, mejora de atención al ciudadano y demás. Y además vivimos en una sociedad que cada vez exige la inmediatez, ¿no?, de las cosas y la inteligencia artificial es una de las principales cosas en las que puede ayudar es en acelerar, ¿no?, todos los procesos burocráticos que puede haber, ¿no? Entonces, por un lado va a estar, y estoy de acuerdo en que tiene que haber una regulación, una normativa y la Unión Europea, por ejemplo, está siendo pionera en ese aspecto en
en crear una normativa para la IA y tiene que sentarse unas bases. Pero, por otro lado, va a haber una serie de intereses de las empresas que van a querer utilizar esta tecnología lo antes posible para poder, al final, pues, mejorar su cuenta de resultados, que es el objetivo de las empresas, ¿no? Younes, ¿querías decir algo a lo que ha dicho Alejandro? Bueno, primero un poco de pedagogía. No son modelos generales, porque ni siquiera el nombre de generativo está mal usado. No hay ningún programa que, no teniendo una entrada, no genere un resultado. No están descubriendo nada, pero sí acerca la idea a una inteligencia artificial general, que sería equivalente al humano, y eso también es un poco tramposo. Y no son modelos generales, porque hay que reentrenarlos para que cumplan un objetivo. Yo simplemente me refiero más que nada a que puedes utilizarlo en aplicaciones que anteriormente necesitabas entrenar un modelo particular para ese proceso. Sí, más o menos. Pero siempre tienes que reentrenar para afinar los resultados. Pero yo creo que el principal problema, y era lo que decíamos antes, y esto, claro, yo soy un servidor público y tengo que decirlo, no es posible aceptar una tecnología, aunque esté muy utilizada y la gente sea muy fan, que ha sido construida a partir de infringir la ley de la propiedad intelectual. Lo sabemos todos. Quien la utiliza sabe que hay un problema allí y hay compañías que tienen estos modelos que son capaces de comprometerse a pagar los costos legales de aquellas empresas que compren sus licencias de explotación porque ellos se ven en suficiencia de digamos, tener una defensa legal de este uso que ya ha infringido la ley, porque ya la ley ya está infringida. Y ahora estamos ante dos casos muy importantes, que es el del New York Times y el de la Fundación Getty. Yo tengo muy claro que el New York Times terminará en un acuerdo económico, pero la Fundación Getty, que no es conocida por ser una fundación antisistema, ha decidido que quiere llevar a la compañía a juicio por los 12 millones de imágenes que han utilizado, 12 millones al menos, que han utilizado sin su permiso y que aparte no han tenido la elegancia de quitar las marcas de agua para saber que son de la Fundación Getty. Entonces, el tema está en que ¿tiene ningún sentido utilizar una herramienta que ha sido construida de manera fraudulenta, o al menos infringiendo la ley, en las zonas grises? Porque aquí el problema es que se aprovechan de zonas grises de la legislación. El legislador jamás pensó que se pudiera hacer un uso extractivo de los fondos que había en Internet. Yo les voy a contar una historia, porque esta es muy divertida, me pasó a mí. Uno de mis estudiantes que estudia los efectos de ChatGPT le pidió a ChatGPT que hiciera un examen de inteligencia artificial como los de Ulises Cortés. Y lo hizo. ¿De dónde sacó los datos? Pues mi universidad tiene la historia de que todos los exámenes se publican en una web para que los estudiantes puedan ver los exámenes de años pasados y las soluciones. Y como el máster en el que yo enseño y del que soy coordinador de inteligencia artificial es en inglés, pues mucho más fácil. Pues ni siquiera había que traducir del catalán. Entonces, yo no di ese permiso. Hay una licencia de uso para los estudiantes, pero no estaba permitido para que otro utilizara y pudiera imitar, yo no soy Shakespeare, pudiera imitar el estilo de exámenes de Ulises Cortés o de cualquier otro profesor de la universidad. Entonces, es evidente que han utilizado de una manera fraudulenta un montón de propiedad intelectual. De todas formas, sin entrar en debate sobre propiedad intelectual, porque ese es un melón que podría dar para mucho rato, aquí hay varias cuestiones que son importantes. Una es que el entorno regulatorio es distinto en cada país y lo que estamos viendo ahora mismo también es que hay una diferencia muy grande entre Europa y el resto del mundo. Y en el resto del mundo no solamente estoy pensando en Estados Unidos, sino también en China y los países asiáticos, que si Estados Unidos va rápido, ellos van todavía más rápido en todo el término del desarrollo. La realidad en la que nos estamos encontrando ahora mismo es que tenemos una tecnología que, por un lado, está muy avanzada y ha dado un salto tanto en cuanto a funcionalidades como en cuanto a usos y en percepción, como decías tú, de empresas, de clientes y ganas de usarlo. Esto es algo que no va a parar a día de hoy y que además, cada vez va a ser mayor la adopción.
En Europa nos encontramos con el problema de que estamos regulando una industria que no producimos en la mayor parte de los casos. Y si no, díganme ustedes cuántos unicornios en España hay de inteligencia artificial cuando miramos el panorama en Estados Unidos y están saliendo startups debajo de las piedras. Entonces, esto al final nos está causando un lastre en cuanto a la innovación y nos estamos poniendo puertas al propio campo porque, lamentablemente, toda la innovación tecnológica no puede venir del sector público. Se está empujando, se está impulsando y eso es fantástico, pero es como si decidimos que las vacunas del COVID solamente las pueden hacer los centros de investigación. Si no tuviéramos empresas, no habríamos tenido vacunas. Entonces, bueno, creo que en este punto no se puede monopolizar una tecnología que al final está al alcance de todos y en el cual las empresas están invirtiendo muchos millones, muchos recursos y además es una carrera porque está avanzando a una velocidad gigantesca. Yo sigo pensando en el punto positivo de todo esto y es que para nosotros es una oportunidad como hispanohablantes. Es decir, tenemos un mercado en que por primera vez el idioma es un activo que no solamente sirve para comunicarnos y para ser un país en el que una serie de geografías en las que se pueden hacer negocios internacionalmente. Pues nuestro mercado ha tenido empresas que por la parte cultural, por la parte lingüística, nos ha permitido funcionar de una forma más fácil que extendernos a otras geografías. Y ahora mismo la tecnología y el lenguaje son una vía más para poder mejorar todo esto y para poder desarrollar de verdad una tecnología que nos sirva, como bien decías tú, desde un punto de vista casi práctico. Es decir, si ahora mismo tengo una tecnología de call center en el que estoy recibiendo llamadas y encuentro 7 variantes de español distintas, pues tendré que adaptar esa tecnología para mejorar la calidad de la llamada, para reducir el tiempo de la persona que está al teléfono, para transcribir esa conversación y para tareas que realmente no hacen daño a nadie, pero mejoran la productividad de esas personas que están cogiendo el teléfono. Entonces, esto es como todo. La tecnología bien aplicada, bien entrenada y bien usada, al final produce unos beneficios que no podemos negar. Y la realidad es que esto está avanzando a una velocidad en la cual, lamentablemente, Europa y si me oís España, está todavía detrás en cuanto al desarrollo. Por lo tanto, como digo, para mí es una oportunidad para empezar a invertir en desarrollar, en aprender, en formar, porque ahora mismo estamos generando un miedo enorme a una tecnología que ya está en el mercado y que ya estamos usando y que lamentablemente no se está usando bien en muchos casos por desconocimiento o por falta de información a la hora de, por ejemplo, el uso que se hace de los datos o dónde se envían y este tipo de cosas que en muchos casos la gente no conoce. No sé, mencionas el miedo a la tecnología, pero yo lo que veo es un optimismo exacerbado, ¿no? No solo sobre las posibilidades. Sí, hay una cierta discusión sobre los riesgos, pero cuando yo voy a típicos congresos sobre IA, los últimos 5 minutos son para los sesgos y los riesgos. Pero cuando coges un periódico, todos los días la inteligencia artificial va a acabar con el trabajo, va a acabar con el mundo, piensa, razona y... Bueno, yo creo que domina el optimismo al pesimismo, pero de todas formas mencionabas el hecho de que hay muy pocos unicornios en España, o digamos, podemos decir en español en general, y hay muchos en Estados Unidos, entonces lo que veo es que el lenguaje importa demasiado para ser competitivo. Si hablamos solo desde la perspectiva empresarial, importa tanto el lenguaje. Importa la política también, porque, por ejemplo, Francia lo está haciendo estupendamente. Está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, tiene ya un unicornio que se llama Mistral, que además está publicando modelos en open source. Es decir, o sea, ahí también el tema de cuánto se haya invertido desde un punto de vista de crear un ecosistema donde se favorezca la creación de startups y de sistemas innovadores en inteligencia artificial, está dando sus frutos. Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Israel, lo estamos viendo en UK. Es decir, aquí depende mucho de cómo se haya ido enfocando el panorama en cuanto a esa creación de ecosistemas de innovación donde la colaboración entre universidades, centros de investigación, financiación y gobierno pues hace que al final se produzca esta circunstancia un poco siguiendo los modelos que se hacen en Estados Unidos, donde las universidades y las empresas colaboran para tener mejores resultados en temas de producto. ¿Qué ideas de otras áreas en las que no podemos hablar tan fácilmente de producto? Pues estoy pensando en... yo que pertenezco a la Organización de Estados Iberoamericanos, trabajamos en cooperación internacional, 75 años de trabajo por la educación, ciencia y la cultura. Claro, oigo hablar de producto y yo, que vengo del sector privado, a veces todavía se me escapa lo de producto, pero pienso exactamente cómo tiene que ser esa IA en español, si tiene que ser algo nacional o internacional, regional, digamos un proyecto regional. Estoy pensando en el anuncio de Pedro Sánchez de la apuesta del Gobierno por desarrollo de modelos de lenguaje español y lenguas cooficiales, y luego que apenas, creo que fue 10 días después de participar en el Mobile, se reunió con Lula da Silva y el presidente brasileño también dijo que contarán con él, que le parecía muy interesante el proyecto y que, creo que cito textualmente, no faltaría el dinero, si había un buen plan. Entonces me pregunto,
¿qué pasa cuando no hablamos solo de producto? Hablamos del acervo lingüístico, que mencionaba antes Ulises, el acervo cultural y precisamente de dar un empuje que la región iberoamericana no siga siendo únicamente el vivero o un lugar que tenga una relación extractiva con la tecnología. ¿Cómo podemos apostar por esos modelos? Todo suma. Yo creo que es buenísimo que se haga un esfuerzo por toda la recopilación de corpus, por todos los esfuerzos, por todo, llevar todo en una misma dirección y que todos vayamos remando. O sea, yo creo que precisamente eso es el punto importante, que ahora hemos llegado a un momento en el que somos conscientes de que esto es necesario y de que sin colaboración de instituciones, de corpus y de ir remando todos en esa misma dirección, pues no vamos a llegar a tener nunca esa tecnología madura. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia. Estoy de acuerdo en que Europa no es soberana tecnológicamente en inteligencia artificial y el profesor Valero, permítanme volver a citarlo, dice que esto es como un partido de fútbol donde las compañías tienen los jugadores, tienen la pelota, tienen el estadio y Europa es el árbitro del VAR. Pero a mí me parece muy bien esta situación si lo que vamos a proteger son los derechos de los ciudadanos. Y ya entiendo que los negocios no serán tan rápidos, no se producirán unicornios, pero una de las preguntas es, ¿realmente tiene ningún sentido tener una aceleración de la sociedad para mejorar la capacidad extractiva de terceros? Es una asimetría enorme. Cuando hicimos el modelo de lenguaje para Europa común de informática, la Unión Europea puso 20 millones de euros, Microsoft ponía 200 y era el que en ese momento ponía menos dinero. Nosotros éramos 40 grupos, Microsoft tenía un par o tres de grupos en Europa y tenían una financiación enorme. O sea, hay una disimetría enorme entre lo que tienen estas compañías y lo que tienen los estados. Tampoco creo que el modelo de Mistral sea el gran modelo, porque han puesto 1.000 millones de euros y es casi dumping lo que ha ocurrido, o con lo que ha pasado con A21 en Alemania, es muy similar, y la compañía de Israel, mejor no nombrarla, porque al fin y al cabo es lo que luego termina en Lavender y es quien decide cuáles son los objetivos dentro de Gaza de civiles donde hay un genocidio, utilizando herramientas de inteligencia artificial, porque ha habido una máquina que ha decidido dónde se dispara o no se dispara. Entonces, tenemos un problema de que hay un montón de dinero, tenemos un montón de tecnología y tenemos que decidir cuándo y cuál vamos a utilizar, para quién o para qué. Y lo que no queda muy claro es si para todos los sectores, en todos los momentos, porque luego, ¿quién lo va a calcular? Aquí vamos a utilizar inteligencia artificial generativa, pero también tendríamos que hablar de la huella de carbón de todo esto. Sabemos cuáles son los modelos que son resultantes, pero no sabemos cuánto tiempo se ha tardado en entrenar y no sabemos qué huella de carbón es. Y si quitamos la huella de carbón, tampoco sabemos la huella hídrica, porque todas estas máquinas luego hay que enfriarlas y la mayor parte del sistema de enfriamiento se hace con agua. O sea, ahora que estamos en medio de un cambio climático interesante y sequía en distintas áreas del país, pues tendríamos que preguntarnos cuál es el esfuerzo en energía, simplemente para producir estas respuestas. Que hay unas que son de tipo industrial y que pueden tener un cierto sentido, de investigación, que pueden tener un gran sentido, pero hay otras que son solamente por divertimento y siguen impactando al entorno, ¿no? Y en cuanto a las vacunas, efectivamente han sido las empresas que lo han hecho, pero con investigadores que provenían y con investigación pagada por los estados en Europa, porque los dos investigadores alemanes que investigaron esta forma para hacer las nuevas vacunas venían de dos universidades alemanas. Sí, por eso decía que la colaboración entre lo público y lo privado es muy necesaria porque las empresas aportan velocidad, estructura y ese go-to-market y la ciencia aporta pues, el conocimiento y todo el histórico acumulado. Y creo que ahí, en ese sentido, pues, Estados Unidos tiene un modelo que funciona muy bien en esa línea. Yo estaba pensando en la asimetría que se ha mencionado respecto a la capacidad que tienen los estados de hacer esas inversiones y las empresas privadas, que tienen mucha más capacidad para ganar dinero con eso. Y luego, pero yo les hablaba antes de esa soberanía nacional.
no deberíamos plantear, si queremos hacer que, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no?, de cómo debería ser esa inteligencia artificial en español, que realmente mejorara la sociedad iberoamericana, en español y en portugués, pensando en la región de Iberoamérica, ¿vale? ¿Cómo debería ser? Quizá no deberíamos renunciar tanto al concepto de soberanía nacional como al de colaboración regional, España y Brasil como un modelo, pero quizá pensando en la cumbre de VCLAC que se produjo el año pasado y que después de las fotografías de grupo, en cuestión de días, muchos países se descolgaban de los acuerdos. Era en cuestión de días. Pues yo no firmo esto, yo estoy en contra de esto. O sea, realmente no hay un proyecto regional en Iberoamérica como lo hay en la Unión Europea. Habrá diferencias, pero hay un proyecto que se puede considerar exitoso. ¿No podría ser la inteligencia artificial precisamente el foro en el que recuperemos ese proyecto regional que nunca ha sucedido en Iberoamérica? Ojalá. Sí, sí. Simplemente en potencia de cómputo. O sea, la potencia de cómputo que tenemos en los países euroamericanos, Brasil dobla en potencia a España, que es la segunda, y luego el desierto. O sea, hay 3 supercomputadores de talla en toda América Latina. Para 400 millones de personas no es razonable. Y esto es una cosa, o sea, todo esto que estamos viendo, los países en América Latina no tienen capacidad para producir a la velocidad que producen. Para que tengan una idea, el Mare Nostrum, que es la máquina más grande ahora en Europa, pública, tiene 300, en punta tiene 320 petaflops. Y tiene 4.500 Hopper 100, que es la máquina más importante. Dojo, que es la máquina de Tesla, tiene 1.062.000 de estos bichos. Entonces, hay una empresa, y creo que el Stargate será mucho más grande, hay una sola empresa que tiene más potencia de cómputo que casi toda la Unión Europea. Entonces, ahora imagínense si lo proyectamos a toda América Latina y la cabeza de cómputo está en España. Entonces, claro, y tampoco es que necesitemos una máquina más grande en España. Es decir, ya con lo que tenemos capacidad de sobra. Pero hay gente en las empresas que tienen mucha más de la que podría imaginar jamás un Estado. Y aquí estamos hablando que, yo les he hablado de Tesla, pero están las máquinas de Microsoft, están las de Amazon, que vende servicios a todo el mundo, y bueno, sin contar las de Alibaba y otras. Entonces, la potencia de cómputo que tienen ellos es enorme, es desproporcionada. Y no sabemos otra vez cuánta energía gasta. Sí, pero de nuevo, aquí no estamos hablando de potencia de cómputo, porque al final la potencia de cómputo se puede entrenar en la nube en cualquiera de estas empresas, pero para mí lo importante no es dónde se entrene el modelo, sino que salga de ahí. Es decir, o sea, combinamos esos datos con ese acervo cultural, con toda esa parte lingüística para montar un modelo que nos une, porque al final el lenguaje y la cultura nos unen en este sentido. Entonces, independientemente de dónde se haga el entrenamiento o dónde se ponga el modelo después, aquí lo interesante es cómo, retomando lo que decías tú, podemos utilizar este desarrollo de tecnología para un entorno, bueno, pues que a todos nos interesa por razones históricas, culturales y comerciales, para desarrollar una tecnología que sea buena para todos. O sea, para mí el dónde esté el centro de cómputo me es bastante indiferente. Lo que importa es que el modelo esté bien entrenado, funcione y resuelva lo que tiene que resolver. Y sobre todo que sea aplicable a los problemas que hay que... Hay que ver un poco cuál es la demanda, ¿no? Hay que ver, yo creo, el mercado ahora mismo de inteligencia artificial, qué modelos hay disponibles para hacer un modelo que sea competitivo. O sea, no creo que nos sobre todo que a día de hoy en queramos... español no hay modelos que funcionen bien. Entonces, bueno, tenemos un hueco en el mercado y una oportunidad para poder desarrollarlo. Y eso no lo van a hacer las compañías americanas porque ni tienen el conocimiento cultural ni tienen el lingüístico. Necesitamos ser nosotros y vosotros los que le deis los datos, los que sepamos qué le queremos preguntar al modelo y que los que sepamos los casos de uso. Y ahí es donde creo que es donde se aporta este gran valor. Un centro de computación se puede poner en cualquier sitio. Eso son todos parecidos. O sea, no es un tema que vaya a cambiar el resultado del producto. Estaba pensando en que precisamente la administración de Joe Biden en Estados Unidos sacó una ley para decir importa dónde están esos centros,
nos importa estratégicamente y no podemos confiar, no podemos dejar que potencias extranjeras sitúen en territorio nacional centros de computación. Es decir, si a Estados Unidos le importa, quizá deberíamos pensar que nos importa también a nosotros, ¿no? No, pero para eso dejaríamos de usar TikTok, que de ahí tenemos todos nuestros datos en China y lo usan todos los adolescentes sin ningún tipo de filtro. Es decir, Y hay un que ser debate coherentes también con en torno todo. a eso, claro. Es otra vez la certificación. TikTok es otra vez falta de certificación. Y bueno, falta de conocimiento, de bueno, información. también, pero de hecho la Unión Europea tiene una política para que los centros de cómputo y el desarrollo de los chips sea este. Sí. Porque hay que recordar que cada chip de NVIDIA de la generación de Hopper vale 30.000 euros. O sea que cuando hablamos de una máquina que tiene 1 millón de esos, pues ya imagínense el tamaño de inversión que es, sin contar la electricidad. Y un centro de cómputo aparte tiene gente que programa esas cosas y generas el ecosistema de personas que saben entrenar conociendo por qué están haciendo eso y no comprando un transformer de otra compañía o de otra gente. Aquí el problema es, ¿sabemos hacer transformers? No sabemos hacer transformers. ¿Sabemos hacer tecnología de redes neuronales? No sabemos. Para eso están los centros de investigación. Porque si siempre vamos a depender de otro para que te dé cómo construir, pues vamos vendidos. Vamos tarde, lo único, pero sí. Pero bueno, al final lo que está claro es que ha habido alguien, un conjunto de genios que se les ha ocurrido llevar a cabo esta idea. Han sido más rápidos, como suele ocurrir, que la normativa, ¿no? De hecho, pues eso, a los juristas no se les había ocurrido que los datos que estaban en Internet y que eran accesibles para todos, que se pudiesen explotar para generar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, aquí va a haber dos velocidades. La velocidad que va a llevar la tecnología, que hasta ahora, como vemos, pues ha tenido una aceleración durante este último año bastante grande y además está aumentando la competición entre los diferentes modelos, están surgiendo muchos más modelos y demás. Y luego, cuando llegue la normativa, pues habrá que seguir actualizándola porque seguro que ya habrán cambiado más cosas que no se hayan tenido en cuenta en la normativa, ¿no? Sobre todo hablando de las dos velocidades, yo diría, claro, siempre va más rápido el que no respeta las señales, ¿no? Pero bueno, que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Ulises, a Alejandro, a Elena y a Yunes, Hola, Yunes. Bueno, y gracias a todos por participar, por asistir a la mesa y a las personas que se han conectado online también. Gracias. Sí, cuando hemos empezado les he dicho que me constaba que el apetito por escuchar más sobre inteligencia artificial, creo que no me equivocaba. Este es el segundo panel al que hemos asistido, en este caso particularmente sobre inteligencia artificial en español. Pero bueno, gracias por convertir este panel en un debate. Hemos visto posiciones distintas, muy interesantes, en un mundo en el que efectivamente la tecnología va mucho más rápido que la regulación y, por tanto, ver el punto de vista de la empresa, ¿no? Donde nos han contado tanto Elena como Alejandro los usos, la forma en que se puede mejorar la competitividad, la productividad usando los modelos. Y del otro lado, desde Ulises, ¿no? Desde el Centro de Supercomputación de Barcelona, pues nos ha alertado de algunos riesgos, ¿no? Usar una tecnología no certificada que puede vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Bueno, todo esto conviene tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos. Seguimos adelante. Un aplauso para vosotros.